nombre de Jesús. Mateo capítulo 26, verso 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gracias por visitar una vez más Defensores del Nombre de Jesús. En varios pasajes de la Escritura encontramos que se nos habla de que el Hijo está sentado a la diestra de Dios. Por ejemplo, Marcos 16:19, Romanos 8:34, Hebreos capítulo 12, verso 2, solo por citar alguna de ellas. Basados en este término de la diestra de Dios, suele ser usado con mucha frecuencia para hacer distinción de personas en Dios o con el hecho de que quieren mostrar que Jesús no es el mismo Dios, el Padre, ya que al estar sentado a la derecha literal del Padre muestra que se tratan de dos seres distintos. Ahora veremos un par de versículos con el cual se generarían una serie de interrogantes. Analicemos lo siguiente. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El verso leído anteriormente nos dice que debemos colocar nuestra mirada en Jesús. Poco más adelante dice que Él, es decir Jesús, se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero si meditamos un poco, al colocar nuestros ojos solamente en Jesús, ¿no implica esto que descartaría a otro ser en donde colocar nuestra fe? Es decir, nuestra fe debe estar solamente puesta en el Hijo. En este sentido, la misma Escritura descarta que tengamos que colocar o poner nuestros ojos en el que está al lado de Jesús, ya que nos dice que nuestra fe solo debe estar en Cristo Jesús, autor y consumador de la misma. Pero hay otro detalle a ser tomado en cuenta. Note lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando comparamos las Escrituras de donde es mencionado que Jesús está a la diestra de Dios, aparecen las preguntas: ¿por qué no hay otro trono del lado derecho del gran trono de Dios en el cielo? ¿Por qué hay un solo trono, no dos ni tres? Porque Jesús no está ni sentado ni de pie al lado derecho del trono de Dios Padre. Y la última pregunta a ser respondida es: ¿por qué Cristo Jesús es quien está sentado en el mismísimo trono del Dios Todopoderoso? Interesantes interrogantes que aparecen en torno a la Escritura, ya que en varios pasajes leemos que el Hijo está sentado a la diestra del trono de Dios, pero en las revelaciones que aparecen en el libro de Apocalipsis vemos a Jesús sentado en el mismo trono de Dios. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que Dios es espíritu. Esto lo podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 4, verso 24. Ahora, un espíritu no tiene carne ni huesos. Por favor, lea Lucas 24, 39. La Biblia es un libro que usa mucha simbología e incluso términos poéticos para hablar acerca de Dios. En varios pasajes podemos encontrar expresiones antropomórficas que son usadas para referirse a Dios. Podemos leer que se habla acerca de los ojos de Dios, la boca de Dios, el dedo, el corazón, las manos, los pies de Dios, etc. Tomando en cuenta esto acerca de que Dios es espíritu, vemos cómo nuevamente se emplea la simbología basados en antropomorfismo con relación a Dios, ya que Dios es espíritu. La palabra griega que es traducida como espíritu es la palabra pneuma y significa hálito, soplo, viento.
Esto muestra algo incorpóreo. Entonces vemos que un espíritu no tiene cuerpo, lo que muestra que no posee una diestra física. Por lo tanto, esto nos enseña que aquellas expresiones mencionadas con relación a Dios acerca de sus ojos, manos, pies, corazón, diestra, son simbólicas, aunque evidentemente muestra que tiene su significado. Otro detalle a tomar en cuenta es que la Biblia revela que el Espíritu de Dios lo llena todo. Note lo que dice Jeremías capítulo 23, verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Noten cómo Dios dice que Él lo llena todo. ¿Qué lado derecho puede tener un espíritu que lo llena absolutamente todo? Con razón el rey Salomón en su sabiduría, luego de haber edificado el templo, dijo: he aquí que los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Entonces, ¿dónde pudiera sentarse o dónde estaría el trono del Hijo si el Padre lo llena todo? Además, nuestro Dios es omnipresente, está en todo lugar, en todo tiempo. El mismo rey David lo declara en el Salmo 139, versos 7 al 12. Nadie pudiera estar a su diestra literal. Y esto de que Dios lo llena todo, lo mismo dice acerca de Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro a los Efesios capítulo 4, verso 10. Esto evidencia que Jesús es el mismo Dios que lo llena todo. Como Dios es espíritu, es invisible. La misma Biblia lo confirma. Por favor, lea Colosenses capítulo 1, verso 15, 1 Timoteo 1, 17 y Hebreos 11, 27. Suponiendo que tuviera un cuerpo físico, nadie pudiera ver su lado derecho o izquierdo. Entonces, con esta serie de interrogantes y detalles, notamos que la diestra con relación a Dios es una expresión simbólica. Déjeme mostrarle un par de ejemplos. En Génesis capítulo 6, verso 6, dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Note eso, de cómo la Escritura habla del corazón de Dios a pesar de que Él es espíritu. No podemos pensar que se nos habla de un órgano que está impulsando sangre en todo el cuerpo de Dios. Otro ejemplo lo vemos en el Salmo 91, el verso 4, donde se lee que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, menciona como si Dios tuviese plumas y alas. Obviamente no podemos pensar que esto es algo literal. Claramente esto es una alusión simbólica en ambos ejemplos. Uno mostrando lo que son los sentimientos de Dios y el otro es hablando de la protección que nos da y ofrece nuestro Dios. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de la diestra de Dios? Así como se muestra la simbología en los ejemplos recién mostrados, lo mismo ocurre cuando es mencionada la diestra de Dios. Esta, amigo y hermano que nos escucha, simboliza lo que es el poder de Dios. Éxodo capítulo 15, verso 6 dice: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Note cómo dice que la diestra de Dios ha sido magnificada en poder y con esa diestra, es decir, con ese poder es que quebranta al enemigo. Entendiendo que la diestra refleja lo que es el poder de Dios, podemos entender el por qué cuando la Escritura dice que el Hijo está a la diestra de Dios, no lo vemos como tal sentado o de pie a la derecha literal de un trono. Nada de eso, sino que el Hijo está sentado en el poder de Dios. Es por ello que nos encontramos en esta dispensación de la gracia. Es por ello que se siguen arrepintiendo almas, se sigue predicando el Evangelio, se continúa bautizando en el nombre de Jesús para perdón de pecados, se sigue predicando que hay esperanza.
El apóstol Juan no vio a Jesús sentado a la derecha del trono, sino sentado en el trono mismo, ya que el Hijo está sentado a la diestra, es decir, en el poder de Dios. Pero si analizamos un poco el versículo con el cual comenzamos este estudio, en Mateo capítulo 26, verso 64, donde dice: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Un argumento que plantearían aquellos que no aprueban la simbología de la diestra sería la siguiente. Ustedes los unicitarios dicen que la diestra significa el poder de Dios. Pero en Mateo 26, 64, Jesús dice que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces, esto quiere decir que según ustedes, que Jesús está sentado al poder del poder de Dios. Aparecen ambas palabras. Carece de sentido su suposición, por lo tanto, su punto de vista es erróneo. La diestra de Dios es literal y no simboliza el poder de Dios. En realidad, esto no es un problema ni una refutación alguna. Todo lo contrario. Porque al mencionar la diestra del poder, ahora aparece la pregunta: ¿cuál es el lado derecho del poder? Más bien, vemos como nuestro Señor Jesús afirma que la diestra donde se sentaría representa el poder de Dios. Preste atención, detalle con detenimiento las palabras del Señor Jesús. Mateo 26, 64, Jesús le dice: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El mismo Señor confirma que no se refería a una diestra literal, sino a la diestra que simboliza y representa el poder de Dios. Lea una vez más dicho versículo. Con razón, el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo está sentado a la diestra del poder de Dios, como dijimos anteriormente. Estamos en la dispensación de la gracia. La obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario repercute aún en este tiempo. Por eso aún se sigue anunciando este mensaje y muchas almas han llegado al camino de nuestro Dios y siguen arrepintiéndose y siguen conociendo que Jesús es el nombre del único Dios y que Él es el único que puede darnos salvación, porque es Jesús el que está sentado a la diestra del poder de Dios.